¿Estamos listos para escuchar la palabra? Vamos a seguir con procesos, ya vamos llegando a Canaán, al capítulo 22 de Números, y está el pueblo detenido, y ustedes por un momento imagínense, no están ahí esperando la orden para marchar. Después de este proceso, que lo veremos, tenían que pasar el Jordán. Nosotros ya conocemos la historia porque está escrita en la palabra, ellos no, ellos estaban ahí en las llanuras de Moab y con sus ojos estaban viendo la tierra prometida. Ya la estaban divisando, aunque ya el segundo año ya habían podido, que fue cuando los espías la divisaron también y fueron cobardes para tomarla. Aquí ya es otra actitud, una nueva generación y tienen otra actitud. Así que desde esas llanuras los israelitas podían contemplar la tierra prometida, a Canaán. La promesa de 38 años atrás, pues la estaban viendo ya casi a punto de tomar posesión de esa promesa. Nosotros nos puede pasar algo parecido. A veces llevamos tiempo en nuestra vida donde Dios ha prometido cosas que no llegan, pero ¿cuántos han experimentado el proceso de ver ya la promesa a punto de empezar nosotros a disfrutar? ¿Lo hemos experimentado? Eso es hermoso, ¿no? A veces esperamos mucho tiempo, hay promesas que tardan. Una cosa muy importante, no van a tardar por parte de Dios. O sea, hay una cosa que a mí me gusta mucho de este proceso, de que toma casi 3 capítulos de la Biblia. Vemos como Dios es un Dios que no miente, que lo que promete lo cumple. Es decir, que hay promesas, la Biblia está llena de promesas para nosotros y esas promesas se van a cumplir. Lo más que a veces lo que digo, se tardan es por nuestra propia necedad. Y hay otras promesas particulares que Dios da a nuestros corazones, ¿no? Promesas específicas y muy personales, pero cual sean las unas o las otras, no importa de cuáles se trata, si Dios nos la ha dicho, no nuestra imaginación, no nuestro corazón, sino si Dios nos la ha dicho, hermanos, Él la va a cumplir. Amén. Él la va a cumplir porque Él es un Dios veraz, Él no miente y lo que promete lo cumple. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, mientras el pueblo estaba ahí en las llanuras de Moab, contento, alegre de que próximamente iba a entrar, aunque le faltaban algunos procesos todavía, otros no estaban sintiendo el mismo beneplácito, la misma alegría, porque nos sucede eso, nos va a suceder eso, hermanos. En nuestra caminata habrán situaciones que nos llenan de regocijo. Vamos a ver que Dios está pronto a hacernos disfrutar de esa promesa, pero lo que para nosotros puede ser de bendición y de alegría, para otros no. Eso nos va a ocurrir, igual que pasó con Israel, nos va a ocurrir a nosotros y tenemos que estar preparados para eso. Unos estaban alegres y otros no lo estaban. Vieron los hechos de Israel y las promesas de Dios como desafortunados para ellos mismos. O sea, todo lo que estaba pasando, ellos sabían que Israel iba a llegar también a la tierra prometida porque estaban todos colindando y no tuvieron la misma aceptación. Y de todo este proceso, de la alegría de unos, del desconsuelo de otros y la preocupación en sí de otros, pues se desenvuelven estos 3 capítulos que no va a tomar hoy. Quería hablar todo hoy, pero es imposible, hermano. Hay muchas cosas que vamos a aprender. Se llega a la primera parte de esas llanuras de Moab donde está detenido el pueblo. Eso, la narrativa no se centra directamente sobre Israel, pero obviamente se está hablando de ellos, pero no es directamente sobre él, sino sobre algunos personajes que vamos a ver en estos 3 capítulos. El rey de Moab, llamado Balac. Estos son los personajes que aparecen en ese proceso. Se centra en los ancianos de Moab y de Madián, se centra en Balaán, se centra en una burra y se centra en el ángel del Señor y se centra en lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Para esta primera parte vamos a hablar de Balac. Hay muchas cosas de Balac que debemos de tener en cuenta. Balac, rey de Moab. Ahora Números capítulo 22 hasta el verso 20. Ven, Ari, y tú la lees. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto a todos los que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián:
Esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo, de esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente Balaam se levantó y le dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje: esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam les respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Nos vamos a encontrar con personajes en nuestra caminata igual, con personajes como este rey de Moab. Esa actitud de detener el avance, lo que estaba sintiendo en su corazón era malestar de ver que el pueblo de Israel estaba ya a las puertas, de que el pueblo de Israel seguía avanzando hacia esa promesa. Entonces, en su corazón se despertó algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque con esa actitud que tuvo Balaam, incorrecta, malvada, dejó una puerta abierta, una puerta para que afloraran otra cantidad de cosas. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Actitudes incorrectas que abren puertas para que cosas que no hacen parte de nuestra vida pues ocurran. Las puertas que se abren, que no se deben de abrir en nuestro corazón, somos nosotros los que tenemos esa autoridad para cerrarlas o abrirlas. En este caso, Balaam la abrió. Y a partir de esa actitud que empieza con un resentimiento, un malestar de ver el avance del pueblo, pues entonces afloran otra cantidad de actitudes pecaminosas. No lo vamos a llamar errores, porque estas son actitudes muy pecaminosas. A veces tendemos un poco a quitarle peso al pecado y decimos error, es muy corriente hoy, no, fueron actitudes pecaminosas. Así que vamos a detenernos en qué actitudes afloraron, qué actitudes pecaminosas afloraron en este rey de Moab. La primera actitud, para lo que les gusta notar, temor infundado. Ay, nosotros los cristianos somos muy dados a construir temores infundados, ¿no? De las situaciones. Lo leímos lo leyó en el versículo 3, dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Su apreciación era correcta en cuanto al número, porque el favor de Dios estaba con el pueblo de Israel. A pesar de su duro corazón, Dios había prometido, y lo que Dios cumple lo lleva a cabo.
Pero evidentemente este rey había visto, ya en los versículos anteriores vemos cómo Israel ha conquistado y ha derribado ya ciudades y ha tomado posesión de ellas, y evidentemente que el pueblo era fuerte. Salió un pueblo débil, pero ya para 38 años después Israel ya tenía carácter, y ya tenía carácter, llamémoslo así, guerrero, pero todo era por el favor de Dios sobre ellos. Porque si vamos a mirar todo lo que hacían, pues difícil, pero Dios estaba con ellos. Entonces todo esto hacía que la fama de Israel se extendiera en todas aquellas poblaciones que tenía a su alrededor. ¿Cuál fue el pecado? Juzgó a Israel de manera incorrecta. Eran pueblo fuerte, poderoso, todo eso. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué podemos llegar a esa deducción? Porque a Israel, si en otros procesos que ya hemos visto, se le había dado la orden de no tocar, ni molestar, ni incitar a la guerra a los moabitas. Entonces Dios dijo, con ellos no te metas, a ellos déjalos tranquilos, que los moabitas es donde estamos, de los que estamos hablando. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 2, verso 9, dice: no molesten a los moabitas, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Dios ya había hablado. Es decir, Israel ya tenía instrucciones de que a este pueblo no lo podía tocar ni incitarlo a la guerra. Entonces, de ahí podemos sacar la conclusión de que Balac creó en su corazón un temor infundado, porque no era real, y juzgó de manera incorrecta al pueblo de Israel. Sus temores infundados, sombras. Los temores vienen así, ¿no? A manera de sombra. Se aparecen y quieren asustar, por decir algo, nuestro corazón, intimidar nuestro corazón. ¿Nos ocurre a nosotros? Muchas veces, hermanos, llegamos a tener un temor infundado, y de ahí, como les digo, construir una cantidad de cosas que nos hacen pues caer en este mismo error. Cuando eso ocurre, hermanos, cuando nosotros dejamos que en nuestro corazón haya temores infundados, sea lo que sea, a veces es hacia personas, a veces hacia circunstancias, hacia cosas que nos vamos a enfrentar, pues este miedo es perjudicial, muy perjudicial, no solamente para nuestra salud espiritual, sino que también llega a tener el poder de afectar nuestra salud física. Cuando estamos llenos de miedo por cosas infundadas, ¿qué pasa? A veces no se duerme, se crean dolores inclusive físicos, se nos cae el pelo, entramos en una dinámica de nervios, porque los temores infundados ocasionan esto. Como seres humanos vamos a sentir temor de ciertas situaciones, claro, hermanos, vamos a sentirlas, no somos vamos a sentirla. El problema es cuando esos temores infundados se estacionan y empiezan a gobernar. Es una puerta muy grande que se abre para que, como les digo, empiecen a aflorar otra cantidad de cosas. No son los temores infundados lo que tiene que albergarse en nuestro corazón. No es beneficioso en absoluto para nuestras vidas, hermanos. Así que si hoy estás atravesando por un temor infundado, tengamos cuidado. Una puerta que se está abriendo para que de ahí se generen una cantidad de cosas que no van a bendecir nuestra vida. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que nosotros tenemos, no un espíritu de cobardía. Cobardía en el original también quiere decir temor, sino de poder y de dominio propio. Llega una situación que nos puede estar causando algún tipo de temor, contamos con el fruto del dominio propio que debemos de cultivar, porque es un fruto muy importante para nuestras vidas que debemos caminar en él. Entonces, a través de ese dominio propio yo cojo la situación, no empiezo a hacer películas, a crear historias con todo ese miedo infundado, sino lo saco y recuerdo la promesa. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuántos somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes? Entonces no nos asustemos por nada, porque Dios está de nuestro lado. El espíritu de temor, no viene de Dios, lo sabemos.
Entonces, si no viene de parte de Dios, como acabamos de leer, porque no nos ha provisto de un espíritu cobarde ni de lleno de temor, ¿cuánto más se aleja de esta realidad cuando ese temor carece de fundamentos reales, sino solamente se han construido ahí en nuestra mente, ya sea por cualquier situación que se esté dando? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios es el antídoto. La vida nuestra tiene que caminar en una confianza absoluta de Dios. El día a día tiene que caminar en ese estilo de vida. Él es el antídoto. Amén. Y gloria a Dios, que nuestro antídoto es el Dios Todopoderoso, el cual no miente, el cual cumple sus promesas, el cual ha prometido guardarnos y protegernos. Él es el antídoto. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Cuando a veces nos ayudará, no, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todas estas son promesas, hermanos. Entonces, ¿por qué debemos de temer? Y darle lugar, abrir la puerta a temores infundados. Por supuesto que Balac no estaba en esto. Balac no estaba ni confiaba en Dios. Y por no confiar en Dios fue que se abrió esa puerta en su corazón. El temor infundado que tuvo este rey Balac dio su fruto. Obviamente, si no confiamos en Dios, pues la vida nuestra se vuelve un fleco, un añico, hermanos. No encontramos salida, no tenemos la paz de Dios, no podemos caminar en victoria, todo lo que conlleva todo esto. Y como dejó esa puerta abierta al temor infundado, pues a continuación aflora la segunda falta que tuvo Balac. La segunda actitud pecaminosa de él fue que juzgó según las apariencias. Juzgó a Israel según su propia apreciación, según las apariencias. Como les digo, si era un pueblo fuerte, todo lo que eso no era apariencia, realmente era una realidad. Pero él llegó a hacer un juicio infundado, un juicio no real. El temor, presten atención a esto, el temor infundado y el juicio incorrecto caminan de la mano casi siempre, porque el temor nos ciega, el temor no nos deja ver. Entonces empezamos a dar una valoración incorrecta, a juzgar una situación solamente por la apariencia, porque obviamente es que el temor es un malísimo aliado para todo, ¿no? Para todo. Entonces van de la mano, casi siempre van de la mano. Acuérdense, cuando llega ese temor infundado de cosas que ustedes están imaginando, dicen, bueno, aquí tengo que cuidarme porque voy a empezar a hacer una valoración equivocada, a juzgar la situación de manera incorrecta. Así que una valoración incorrecta sobre alguien o sobre cualquier cosa, asunto o circunstancia que nosotros le demos rienda suelta es grave, hermanos, es grave. Y lo estamos viendo en Balac. Es muy grave las apreciaciones incorrectas. Cuando nosotros pasamos por algo y vamos a hacer una valoración sobre eso, a juzgar esa situación o esa persona, hermanos, hagámoslo tal y como lo dice el Señor. No dejemos que nuestras propias valoraciones sean las que tomen la rienda y nos hagan hacer una ecuación con un resultado no correcto, porque eso no es a lo que estamos llamados. Si nosotros hacemos una valoración correcta, vamos a poder llegar a darnos cuenta de que ese temor infundado desaparece. Porque recuerde, es un proceso, ¿no? Temor infundado y valoración incorrecta. Entonces, si nosotros no lo hacemos y persistimos en solamente valorar la apariencia de las cosas, pues estaremos cometiendo un pecado gravísimo. Esto no se puede tomar a la ligera. Se comete un pecado. Aunque el resto no se entere. Israel no se estaba enterando de todo lo que se estaba moviendo en el corazón de Balac. Yo pensaba en eso, decía, Señor, mientras ellos estaban allá en las llanuras de Moab felices, este rey estaba armando toda una estrategia. Israel, no, al menos no lo dice la Biblia de que Israel se dio cuenta. Israel estaba allí.
Y a veces nos pasa a nosotros, si estamos haciendo un juicio incorrecto sobre alguien o sobre una situación, hablemos de una persona, esa persona de pronto ni se está enterando, hermano. Pero eso no nos evita caer en pecado, ya hemos caído en un pecado. Entonces hay que tener en cuenta esto. La palabra en Juan capítulo 7, verso 24, ordena, no aconseja, no nos pone a elegir, sino que ordena. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Estas fueron palabras de Jesús. No podemos juzgar ninguna situación bajo las apariencias. Me gusta mucho como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, miren más allá de la superficie. Me encantó este versículo en esta traducción, para poder juzgar correctamente. El juicio que salió del corazón de Balac fue un juicio superficial, se quedó en la superficie. Porque si no se hubiera quedado en la superficie, pues hubiera llegado a la verdad de que, tranquilo, yo estoy aquí tranquilo, a mí este pueblo no se va a meter conmigo, pero no fue así, se quedó en lo superficial. Se basó solamente en la apariencia y una apariencia absurda, porque no era la realidad, no concordaba con la realidad. Miró solo la superficie y miró mal. ¿Nos pasa a nosotros? Cuando hacemos alguna valoración, pues miramos mal, nos quedamos solamente con la superficie. Por eso es cuando a la hora de juzgar una situación, porque sí podemos juzgar, pero con conocimiento de causa. Es decir, si hay una situación puntual que amerita ser juzgada, podemos juzgarla con conocimiento, sabiendo, no quedándonos en la superficie, sino llegando al fondo, y podemos juzgar, no en ese sentido para acusar, sino hablar de la situación. ¿Te está inquietando alguna situación? Tienes que valorar algo, juzgar una situación, sea acontecimiento o sea hacia una persona. Entra, no te quedes en la superficie, pídele al Señor que te revele, que te aclare, y ahí van a llegar la respuesta correcta y no un juicio superficial. Dice Filipenses 4, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo lo tendremos que tener muy presente a la hora de levantar un juicio, para que no caigamos en un juicio solamente a base de las experiencias. Balac, en vez de pensar bien, pensó mal. Decidió dar rienda suelta a algo que no era verdadero, a una sombra, a algo que empezó a cultivarse ahí dentro de su corazón, y le dio rienda suelta y se olvidó de esto. Ahora, el ejemplo de Balac nos sirve para nosotros, el mal ejemplo, para no cometer sus errores. Yo creo, siempre pienso en eso, Señor, dejaste tantos detalles que a veces uno piensa que no son importantes, pero es a la final para el Señor como diciéndonos, esto no lo hagas, hay una forma correcta de hacerlo. Pero Balac no lo hizo, se dejó llenar de cosas, y a la hora de hacer ese juicio, para no caer en ese juicio incorrecto, necesitamos pensar en todo lo bueno. Siempre es recomendable pensar en lo bueno. Después indagamos, no nos quedamos, porque también todo dentro de su equilibrio. No vamos a siempre todo ver lo bueno cuando en el fondo está lleno de putrefacción, pero tenemos que verlo, empezar a ver la situación con buenos ojos, porque habrá cosas buenas, pero indagar, porque también hay cosas que se ven muy bonitas, muy aparentemente muy buenas, pero en el fondo no son tan buenas. Entonces, en ese sentido, tenemos que aceptar el consejo que dice el Señor para no caer en este pecado. No juzguemos por las apariencias, amén. No juzguemos, cuidémonos mucho de esto, hermano. Yo creo que todos hemos caído en esta falta. Yo creo que todos. Muchas veces juzgamos solamente por la apariencia, no nos tomamos el trabajo de pararnos, de poder tener la empatía, la que yo hablaba hace unos domingos, esa empatía para poder comprender, inclusive a veces cuando la gente se equivoca, y no juzgarla mal, ¿no? Entonces, esto es importante, no podemos caer en ese pecado de juzgar por las apariencias. Estamos en el deber como hijos de Dios de investigar los hechos antes de sacar nuestras propias conclusiones. Conclusiones sí las van a ver. Siempre que vamos a juzgar una situación es lícito y es bueno sacar conclusiones, ¿amén? Porque también las conclusiones nos dan dirección.
pero que las conclusiones que saquemos estén basadas en la realidad. ¿Cuántos decimos amén? En la realidad de los hechos, no en lo que las sombras y todo lo que nosotros nos vamos creando en nuestra cabecita. Precipitarse para sacar nuestra propia valoración deja en evidencia que tenemos un corazón necio. No malo porque somos cristianos, pero el cristiano a veces tiene un corazón necio, sin entrar a tocar la maldad, porque obviamente, pero tenemos un corazón necio y cuando nos rehusamos a hacer esto, cuando estamos ante una situación que tenemos que dar un juicio, si no lo hacemos de la manera correcta, pues es síntoma de que tenemos un corazón necio y eso hay que corregirlo. Si esa actitud del juzgar por las apariencias, que fue lo que hizo Balac, no se corrige a tiempo, hermanos, dejará en vergüenza a quien se empeñe en cultivarla. Principalmente en evidencia delante de Dios, al que no se le puede esconder absolutamente nada. La tercera actitud pecaminosa de Balac, hay más, como les dije, se abre una puerta abierta, empieza a desencadenar otras actitudes incorrectas, otros pecados. Influyó negativamente sobre otros. No se quedó con toda su falsa valoración, con su temor infundado, sino que se adelantó a algo que nunca debía haberse adelantado. Verso 4 dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá, hablando, se estaba refiriendo a Israel, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos y como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. No satisfecho este rey con cultivar en su corazón un temor infundado, su juicio incorrecto, porque ya van dos cosas que han sucedido, ahora influye sobre otros. Qué peligroso es esto. Influye sobre los ancianos de Madián y obviamente sobre los ancianos de Moab. Influye sobre ellos. Todo por una supuesta presión moral, les maquilla, es muy dado esto, ¿no? Lo que ahora, este pueblo, despierte, nos van a quitar todo lo que ya tenemos, lo que hemos construido, van a venir, todas son cosas que no iban a suceder. Y bajo esa supuesta postura moral, presionó para influir negativamente sobre estos dos pueblos. ¿Para qué presionó? Está bueno influir. Ser de influencia en otros es fantástico, pero influencia buena, amén. Pero él aquí estaba influyendo sobre ellos para que pensaran en lo mismo que él, en su misma apreciación, y los llenó de temor infundado y un juicio equivocado. Hay personas con un poder de influencia muy fuerte, hermanos, que cautivan nuestro entendimiento, nuestra idea y nos pintan todo tan bonito que nos olvidamos de nosotros empezar a hacer una propia valoración de la situación en la que nos veamos. Hasta ese momento, los moabitas tenían una relación buena con el pueblo de Israel. Pero a partir de esto, se quiebra. De los moabitas vienen muchas personas que se nombran. Ruth era moabita y hay otros personajes que se nombran. La esposa de Moisés era moabita. Y ellos tenían buenas relaciones. Pero Balac vino, los convenció y a partir de ese momento las relaciones entre ellos empiezan a quebrarse. Eso es tan delicado, hermanos. Tan delicado querer influir sobre otros en aspectos negativos. Vienen supuestos cristianos ahí con carita de yo no fui, muy disfrazada lo que es la espiritualidad. Y para mí eso es mojigatería. Debemos demostrarnos como somos hermanos. Y han venido y han influido negativamente sobre otros para sacarlos del camino, para sacarlos del propósito, para sacarlos de ese camino donde Dios los ha puesto para que sigan ahí, porque ahí es donde Dios los quiere. Y se da mucho eso y aquí lo hemos padecido, influir para que relaciones se quiebren y para que se nos empiece a ver a la parte buena como mala. Eso fue lo que hizo Balac
con Madián y con los moabitas y con los madianitas. Y empieza a sufrir pérdida esa relación que tenían. ¿Por qué? Porque se unieron fuerzas, no para bendecir, sino unieron fuerzas para maldecir. Qué peligroso es eso. Unir fuerzas para bendecir es genial, hermanos. Tenemos que transitar por eso, impulsar nuestra vida cristiana a unir fuerzas con otros para bendecirnos todos, amén. No para buscar el mal de otro. Y esto fue lo que hizo Balac. Jetro era otro madianita, o sea que en este pueblo salió gente justa, gente importante también dentro de la historia bíblica. Estamos expuestos, hermanos, a diario a caer presa de este peligro, de ser influenciados de forma negativa, no positiva. Obviamente no vivimos un cristianismo de confesión positiva, no, pero es tan importante influir positivamente sobre los otros, y la mejor forma es recordarles lo que Dios ha dicho, recordarlo con la palabra, amén. No tanto con palabras persuasivas, palabras que le gustan al oído, porque somos seres caídos y a veces nos gusta que nos alaben, que nos digan, que nos den un lugar de protagonismo. Todo eso a veces se cae en eso. Pero qué bueno cuando influimos en los otros de forma correcta, viendo al otro como superior a nosotros y queriendo que ese otro no tenga tropiezo, sino que obre en todo lo correcto que Dios nos ha dado. Entonces, estamos expuestos, hermanos, a caer presa de este peligro, ya sea por lo que recibimos o también cuando nosotros lo damos. No solamente siempre, a mí me gusta mucho mirar las dos caras de la moneda siempre en todas las circunstancias. A veces somos víctimas de una mala influencia que nos hace caer, apartarnos de los propósitos que Dios tiene, pero a veces somos nosotros mismos los que influimos en otros. Entonces no nos quedemos solamente como nosotros como víctimas, sino tengamos en cuenta que no estamos llamados tampoco nosotros a ejercer influencias negativas sobre los demás. Balac tuvo ese poder de influir sobre los corazones de los ancianos de Madián. Y qué triste es esto. Yo decía, Señor, guarda nuestros corazones de influir de forma negativa sobre aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Guárdanos y que nuestra influencia siempre sea espiritual, aunque eso sea perder para nosotros, aunque eso signifique otra cantidad de cosas, debemos de influir bien sobre los demás. Proverbios 13, capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto pasó. Pueblos que estaban tranquilos y vino un hombre solamente, obviamente un rey, y los de Madián y los de Moab se juntaron con un hombre necio y su corazón fue quebrantado. Andemos con sabios, hermanos, porque el sabio será una influencia buena para nuestras vidas. Si andamos con necios, y ese es nuestro círculo en el que vivimos, con gente necia, que necio en este sentido es mundana, inclusive hay cristianos que son muy mundanos, hermanos, dicha la verdad, sea esa. Juntémonos con los sabios, porque saldremos edificados, saldremos revestidos de querer, a través de esa influencia buena que recibimos, influir en otros de forma positiva. Juntémonos con los sabios. ¿Cuántos decimos amén? Juntémonos con los sabios. Yo siempre que preparo la palabra, una de las oraciones que digo: Señor, yo digo todo lo que tú me has puesto, y Espíritu Santo, habla tú a los corazones de mis hermanos, porque cada uno conoce su vida, ¿no? Y en este caso lo mismo. Cuida tu círculo con el que tú vives, con el que tú te alimentas, ese círculo que influencia sobre ti, cuídalo y examínalo. No te quedes en la superficie. No te quedes ahí, y examínalo para saber si están siendo de bendición, y si no, retíralos. Amén, retíralos. La influencia dañina y malvada nunca va a contribuir a la paz, sino a la guerra, al enfrentamiento, que fue lo que pasó aquí. No contribuyó, no se unieron para decir: Balac, ¿qué estás diciendo? Recuerda, oh rey Balac, que Dios ya tiene en orden, no te va a tocar. Pero no fue lo que pasó, no fue lo que pasó.
todo lo que allí se empieza a gestar es guerra, enfrentamiento. Poner a unos contra otros, dañar el corazón, influir sobre los corazones de los que estaban tranquilos, de los que no tenían nada que ver con esto. El peligro de la influencia negativa. Como les digo, las relaciones entre cristianos, entre familia, han sufrido pérdida por el poder de la influencia negativa. Yo creo que aquí todos podemos pasar y en algún momento decir, sí, hemos sufrido pérdida. Y a veces nosotros somos los que hemos ocasionado pérdida en otros por ser de mala influencia. Así que cuidado con los hermanitos con apariencia de piedad. Y no seamos nosotros hermanitos con apariencia de piedad. Porque pueden llegar a ser usados como instrumento para sacarnos, para unirnos en propósitos que no están dentro del corazón de Dios. Ya tenían su tierra, ya estaban ahí, déjenlos tranquilos. Pero no fue así. Entonces cuidado con ese tipo de instrumentos que el mismo enemigo levanta, o la misma insensatez del hombre que no es capaz de valorar las situaciones hace que se den estas cosas. Instrumentos de impiedad pueden ser usados también las personas. Aquí es evidente. Se levantaron dos reinos como instrumento de impiedad para tropezar y dañar, querer dañar porque no lo consiguen, pero servir de tropiezo para los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel. Es tremendamente peligroso, hermanos, cuando el germen de la influencia negativa o malvada se extiende fuera de nuestro corazón. Ya es peligroso tenerla aquí. Como les digo, puede llegar un sentimiento no correcto porque a todos nos ha pasado. Uno dice, sí, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿No? ¿Les ha pasado? Hay un pensamiento que se te atraviesa y uno dice, pero yo esto no. Y bueno, uno lo manda cautivo a los pies del Señor y eso puede pasar, pero el cultivarlo ya nos pone en una situación de peligro. Ahora, es peor cuando se extiende fuera de nuestro corazón. Eso es lo que hace la influencia. Si es buena, gloria a Dios. Si es mala, pues es muy peligroso porque con esa influencia vamos a contagiar a otros para que empiecen a caminar bajo ese mismo error. Aquí lo vemos en esta historia que se nos cuenta. La cuarta actitud pecaminosa de Balac: buscó ayuda en la persona equivocada. Verso 5 dice: envió mensajeros para llamar a Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Israel estaba amenazando al rey de Moab. No, Israel estaba tranquilo. No era una amenaza, pero la percibió como una amenaza. Entonces mintió porque Israel no lo estaba amenazando. Cuidado con los mensajes que salen de nosotros. Queremos buscar una alianza que no es la correcta y empezamos a inventar y a decir cosas que no están sucediendo en nuestra vida. Mintió. Balac buscó a un personaje llamado Balán. De él hablaremos después, no hoy. Hay mucho que decir de Balán. ¿Quién era un profeta pagano? Hay opiniones divididas de Balán. Unos dicen que era profeta de Dios, otros que no. Bueno, primera de Pedro, refiriéndose a Balán, dijo: le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Por lo tanto, era un profeta pagano. Después veremos de él, no voy a entrar en él porque él amerita tiempo y estudio. Balac, 3 actitudes pecaminosas que en los anales de su historia quedaron escritas, quedaron ahí. El Espíritu de Dios permitió que estuvieran ahí. Y cuando yo empecé a mirar el proceso, yo quería detenerme en Balán, porque normalmente siempre hablamos de Balán. Y yo dije: Señor, si está escrito esto sobre Balac, es por algo. Algo quieres enseñarnos. Y por eso me detuve en Balac. Porque como hemos visto en esos 5 versículos, hay mucho que decir de Balac. El temor infundado, el juzgar por las apariencias, el influir negativamente sobre otras vidas. Es lo que hemos visto de este personaje.
Quiero terminar leyéndoles nuevamente el verso 1 de este capítulo, porque me encantó. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Frente a Jericó. Yo no sé dónde estás tú ahorita, en este preciso momento de tu historia. No sé. Yo deduzco, por la mía, de que hay muchos momentos en que mi vida se encuentra en las llanuras de Moab. Porque la caminata para nosotros no ha terminado. Nuestra mirada tiene que extenderse. Porque nosotros, igual que el pueblo de Israel, vamos a tener que pasar ríos Jordán. Y vamos a tener que enfrentarnos con las murallas de Jericó. Nuestra travesía no ha terminado. Nosotros vamos en esos procesos. No sé si tú estás hoy en la llanura de Moab. Para mí personalmente, yo creo que en muchas ocasiones me he encontrado ahí, lista para ya recibir la bendición, la promesa. Entiende que hay un enemigo, Satanás. Él siempre, desde que se levanta hasta que se acuesta, aunque no duerme, está ideando planes malvados hacia nosotros, para que tengamos tropiezo, para que nuestra vida no deguste la bendición de Dios. Él está ahí, no se nos puede olvidar eso. Así que igual que ocurrió con el pueblo de Israel, el plan de Dios para nuestras vidas seguirá en marcha. Amén. Va a seguir en marcha, va a seguir su curso. ¿Hay procesos que tenemos que pasar? Por supuesto, pero Dios está con nosotros. ¿Por qué son necesarios los procesos? Porque nos están perfeccionando, hermanos. Nos están perfeccionando. Así que nuestra tarea será echar fuera el temor. Amén. Lo vamos a hacer, hermanos, de nuestro corazón. Si hay hoy un temor que está ahí interrumpiendo la paz de Dios en tu corazón, tienes que echarlo fuera. Porque ya hemos hablado de la promesa que hemos recibido. No hemos recibido ningún espíritu de cobardía ni de temor. Nuestra vida está en las manos de Dios, amén. Pero no lo digamos solamente por decirlo, experimentémoslo, creamos, tengamos fe para saber que en los procesos de nuestra vida nosotros estamos en la mano de Dios y ahí estamos seguros, porque Dios no nos va a abandonar. No formemos juicios incorrectos, hagamos todo lo contrario, no nos quedemos en la superficie. A medida que se van desarrollando las situaciones puntuales de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras circunstancias, no nos quedemos en la superficie. Si estás atravesando ahorita por una situación puntual, no te quedes en la superficie. Saca un juicio correcto, escarbemos, profundicemos y podremos tener una valoración correcta de lo que está pasando. Y siempre vigilar nuestra vida para que seamos una influencia buena sobre aquellos que nos rodean y que nos miran. Porque hay personas con las que nosotros no tenemos relación, pero sí nos miran. Entonces nuestra vida debe hablar con nuestra boca y con nuestros actos. Más con nuestros actos que con nuestra boca, porque hablar es fácil y la boca nunca se cansa de hablar. Pero nuestros actos sí deben de hablar. Entonces, si hacemos todo lo contrario a lo que hizo Balac, pues seremos bendecidos a la final. Esto es lo que trae bendición. Así que damos gracias al Señor por esta palabra. Ha hablado vuestros corazones, a mí me habló, tocó, pasó cincel. Y Dios usa su cincel para emparejar. Así que damos gracias al Señor. Damos gracias por esta palabra. Dios es tan bueno, hermanos. Podemos obrar en todo lo contrario a lo que obró Balac. Porque somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Porque Él es el que nos guía. Porque tenemos la mente de Cristo para pensar lo bueno, lo correcto, lo puro. Porque el Señor va de nuestra mano. Tenemos todas las herramientas para caminar como Dios quiere. Tenemos promesas que nos dicen, no temas. ¿Por qué temes? Y menos
No tengas temor de algo infundado, que carece de fundamento, que tan solo se ha imaginado ahí en tu cabecita y le estás dando rienda. Suelta, suelta, suelta. Suelta eso, hermano. Suelta todo temor infundado. Que toda situación por la que estemos pasando podamos hacer un juicio correcto, no quedarnos en la superficie. Si es a manera personal o a manera relacional o con circunstancias, no nos quedemos en la superficie, porque tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y si le damos lugar, Él nos va a mostrar, nos va a aclarar los ojos, nos va a aclarar todo, y nos va a decir: esto que estás pensando no es correcto. Démosle participación al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y como les decía, siempre, siempre deseemos hacer lo correcto, ser de influencia, influencia espiritual, influencia buena sobre las vidas con las que nos relacionamos, pero también con los que posiblemente no tenemos relación, pero sí nos están viendo. Hemos sido llamados para bendecir, hermanos, para bendecir. Hemos sido llamados para eso, no para maldecir. Hemos sido llamados para manifestar la paz de Dios en medio de toda circunstancia, no para hacer guerra. No hemos sido llamados para eso. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes porque somos frágiles, somos a veces tan torpes, Señor. A pesar de que tenemos todas las herramientas, a veces nos olvidamos de ellas, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que hables fuerte a nuestro corazón, no fuerte para regañar, sino fuerte para animar, para decir: hijo, es por aquí. Si estamos en las llanuras de Moab, hermanos, seguimos en la caminata. No te desalientes, no te desalientes, porque en cualquier cosa que nosotros nos vayamos a encontrar por el camino, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar a tu lado, dándote las fuerzas para que sigas adelante y llegues a poseer aquello que Él te ha prometido. Gracias, papito Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias por amarnos. Y gracias por tu palabra y por cada cosa que allí está escrita para nuestro bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.